Buenos días a todos los compañeros y compañeras, maestros que van a concursar. Nosotros vamos a presentar hoy una clase en el área de Ciencias Sociales para los temas particulares del concurso, que es el número 8 en el concurso de Educación Inicial de Didáctica, Enseñanza de las Ciencias Sociales, Recursos y Estrategias para su abordaje. Y vamos a ejemplificar a través de un contenido programático, pero también va a servir para algunas otras pruebas de didáctica de común o de inicial, porque se va a trabajar el leer y escribir en ciencias sociales y con algunas líneas de intervención en el documento base y en el programa. Esta clase fue realizada por mí, que me llamo Margarita Presno, soy maestra, soy socióloga, y trabajo actualmente en PAEPU, en el área de formación, en servicio, formación docente, en el área de ciencias sociales. Y por mi compañera, Mónica Tomeo, que es maestra de inicial, y está, además es especializada en artes visuales, egresada de la universidad en la licenciatura de Artes Visuales de la UDELAR, como ya dije. Bueno, un poco la idea es comenzar hablando de las ciencias sociales en el nivel inicial. Muchas veces pensamos que es un área muy compleja porque se trabaja mucho sobre temas, cuando son temas problematizados, no siempre son temas agradables, no siempre son temas que puedan emerger o surgir, y esto genera muchísimas complicaciones a los docentes por la edad, por los contextos o por las diferentes realidades que tenemos en las clases. Entonces hay cuestiones a tener presentes a la hora de trabajar. Hay un autor, Isabelino Siede, que nos ayuda un poco a entender y a comprender los por qué y los para qué de las ciencias sociales en estos niveles. Hace mucho énfasis en las distintas, para lo que nos prepara el área y el trabajo en el área, y para los énfasis que tenemos que poner. Y nos explica mucho sobre el llevar al aula y llevar a la clase la disciplina y el saber que se genera en el ambiente disciplinar. O sea, corrernos un poco del conocimiento cotidiano, que el niño puede obtenerlo tanto en su casa como en el club, si es de alguna religión, en algún ámbito religioso, su familia extendida, etc. Pero hay un tipo de saber, que es el saber académico, que es el saber disciplinar, que es la responsabilidad de la escuela el que llegue a todos los niños, sin importar de dónde vengan, dónde vivan o en qué grado estén. Ese es el saber y el conocimiento que fluye en el aula y en las instituciones escolares de nuestro país. Por lo tanto, hay determinadas cuestiones que nos aseguran que nos estamos moviendo en este saber, que nos estamos moviendo con este conocimiento y no con nuestra experiencia de vida, que si bien, porque ya somos grandes, algunos más que otros, y tenemos mucha experiencia, tenemos una acumulación de conocimiento, pero es una realidad puntual la nuestra, es una realidad de nuestro contexto, de nuestro país, de nuestra región, de nuestra cultura, incluso podemos decir que es parte de nuestro presente puntual y que no tiene por qué abarcar todo el conocimiento que significa conocer algo de manera académica o disciplinar, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo con ejemplos, pero puntualmente lo que nos asegura que estamos llevando un conocimiento académico, disciplinar, científico en muchos casos, al aula, es el trabajo con los conceptos disciplinares, ¿verdad? Claro que nosotros ese conocimiento lo transformamos en conocimiento escolar. Nosotros no necesitamos y no queremos que el niño sepa de memoria conceptos o sepa de memoria cuestiones que son propias de otras edades o otros momentos de la vida. Digo otras edades porque
a los 19, a los 20 años, se puede entender la realidad social de otra manera. Pero además, las necesidades que puede tener una persona que quiera ser sociólogo, antropólogo o historiador son otras que una persona que quiera ser carpintero o que quiera ser mecánico o ingeniero. Entonces, las necesidades del saber van a ir cambiando. En este momento, las necesidades del saber de un niño de inicial están relacionadas a poder comprender su situación, su realidad social y poder vivir, convivir en ella, transformarla activamente y no solo sentirla y transcurrirla sin poder generar situaciones en donde sea un ciudadano activo, un ciudadano que pueda decidir sobre determinadas cosas. Claro que esto es un proceso de aprendizaje que no acaba nunca, pero mucho menos en el año lectivo, no acaba tampoco ni en primero ni en segundo y no acaba tampoco en el liceo, ni en la UTU, ni en ninguna de esas instituciones, pero mucho menos en este año. Entonces, todos los objetivos y todos los propósitos que nos pongamos en estas actividades son propósitos relacionados a formas de pensar y formas de comprender que se van a ir transformando a lo largo de nuestra trayectoria escolar, nuestra trayectoria académica, digamos, por decirle, para no terminarlo en la primaria. Decíamos entonces que para asegurarnos que este saber tan importante, tan democrático, este saber tan particular, que no surge de las cuestiones, porque el saber cotidiano está mucho más relacionado a lo que se percibe, y muchas veces en el área de sociales lo que se percibe no es exactamente cómo se podrían entender mejor las cosas, y vamos a poner después ejemplos, pero este saber nos asegura que lo estamos llevando correctamente al aula desde el concepto, ¿verdad? Nosotros decidimos trabajar con el concepto de género. El concepto de género está presente tanto en el documento base como en el documento, como en el programa de primaria, de inicial y de primaria vigente en este momento. Cuando hablamos de que llevamos un concepto a una clase de inicial, no lo llevamos, no lo transcribimos, no lo transmitimos linealmente, ni siquiera pretendemos que el niño lo sepa o lo conozca, ni de memoria, ni siquiera que lo pueda tener que explicar. Cuando decimos que lo acercamos nosotros conociendo el concepto que vamos a trabajar y las características que tiene o los atributos que tiene y desde esos atributos vamos a buscar situaciones didácticas, situaciones de aprendizaje en las distintas actividades que se enfoquen a esas características. Y así, poco a poco, el niño va a poder ir formándose la idea de familia, la idea de género, la idea de circuito productivo, la idea de esclavitud. Estas ideas va a ir cambiándolas continuamente. Va a tener 45 años y va a comprender esas mismas cosas de forma distinta. Ni que lo hayamos trabajado asegura que se sepa, porque requiere de muchas cuestiones que hace que el niño tenga una idea determinada y que se vaya transformando. Lo que sí nos asegura que nosotros lo trabajemos es que estamos brindándole ese conocimiento y se lo ponemos a su alcance. Cómo él lo vaya a tomar o cómo él pueda, por supuesto que va a depender de cómo se lo acerquemos y de cuánto le facilitemos ese contacto, pero también va a depender de él. Hay muchas veces que las situaciones del niño no están dadas o las condiciones no están dadas para que se dedique a escuchar ciertas cuestiones puntuales de temas que capaz que le afectan o al revés, capaz que le son extremadamente indiferentes y no le llegan. Pero sí que esté circulando ese saber en la escuela, y tanto en primero, en segundo, en sexto como en inicial, le permite que el día que él quiera poder ir y apoderarse de eso, lo va a tener cerca. De todos modos, por supuesto, eso es mucho más fácil según la intervención docente. El rol del docente es fundamental en cualquier situación de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad?
Entonces, de todos modos, decíamos que arrancábamos con un concepto y que teníamos que tener claro el concepto. Acá tenemos el género y las características particulares de este concepto. De todas las características, de todos los atributos que tiene este concepto, vamos a intentar trabajar solo dos. ¿Ah? Uno es que el género es relacional, porque refiere a las relaciones que se construyen socialmente entre varones y mujeres. Entonces nosotros, en las distintas actividades, vamos a buscar situaciones en donde podamos mostrar que se está construyendo la idea de género en relación entre los varones y las mujeres. Y que es cambiante, porque es susceptible a ser modificado a través de intervenciones. Lo que quiere decir es que también en las distintas actividades vamos a apuntar y vamos a focalizarnos en situaciones de cambio, de mostrar cómo era, de explicar por qué era así, cómo es ahora o cómo puede ser. Tanto el cómo es, cómo puede ser o cómo fue, son situaciones que refieren a los cambios. Cuando uno trabaja los cambios, lo que está trabajando fundamentalmente es que es una construcción cultural. Lo importante de entender que las cosas son construcciones culturales es que nos vuelven personas activas. Soy parte de esto y esto sucede en la medida en que yo también hago cosas para que suceda. Si es algo bueno, como la construcción de los derechos humanos, las luchas por conseguir los derechos humanos, entonces eso hace que el niño comprenda que son cuestiones que se ganaron socialmente, que no vienen dadas, y que también tiene que trabajar sobre eso y que es parte de eso. Y si son cosas que no están del todo, no son del todo positivas para la realidad que vivimos ahora, para nuestras formas de pensar actuales, como puede ser el tema de la desigualdad de género, entonces podemos hacer cosas que favorezcan estas relaciones de género, ¿verdad? Eso significa entender que algo cambia, que algo es una construcción cultural, ¿verdad? No vamos a trabajar el tema de que el género se da también es jerárquico porque se dan en relaciones de poder, no lo vamos a trabajar. Sí se podría trabajar en otra secuencia, por ejemplo, cuando trabajemos trabajo y género, y entonces podemos mostrar algunas imágenes diciendo, bueno, en el Parlamento hay muchas mujeres, hay pocas mujeres, ahí también se observa cómo hay una cuestión de género en relaciones de desigualdad y etcétera. O tampoco vamos a trabajar que es contextual, es un tema muy particular. Yo en general aconsejo que se trabaje con niños más grandes porque entran otras variables en juego como la clase social, la etnia, la orientación sexual o la edad. Y no vamos a trabajar puntualmente, aunque esto se percibe de forma indirecta, que se da por medio de las instituciones. Digo que se percibe porque tanto la familia como el barrio, como todo, son lugares, grupos sociales que generan una fuerza y se sostiene en esa interacción. De todos modos, esto no lo vamos a trabajar puntualmente. Vamos a trabajar esas dos cuestiones. ¿Dónde salió el tema que decidimos? Bueno, está en el programa en 3 y 4 años, con identidad de género. Pero enfatizamos en 5 años con estereotipos sociales, tradiciones y rupturas. Estos son los temas que sacamos del programa para darle una orientación a nuestras actividades y a nuestro proyecto didáctico, ¿verdad? Y por otro lado, en el documento base está en construcción de la ciudadanía el tema género, y se presenta como la identidad de género, los estereotipos sociales, tradiciones y rupturas. ¿Verdad? Acá vemos dónde se encuentra el tema, tanto en el programa como en el documento base. Pero queremos enfatizar en esta grilla, que es una grilla especial que está en el documento base, en la primera hoja o en la segunda hoja en el área de ciencias sociales, que muestra las habilidades, las competencias y las capacidades que hay que ir trabajando en las personas para desarrollar formas de pensamiento propias de las ciencias sociales, así como las ciencias naturales,
desarrollan formas de pensamiento, conocer y trabajar en base a determinadas cuestiones nos hacen entender cómo se piensa en estas áreas, en estas distintas áreas, ¿verdad? Nos enseña que hay variables que intervienen en las cuestiones, que hay cuestiones que se construyen, que no están dadas, que no son naturales, que fueron procesos determinados por actores sociales, por acciones, por conflictos. Todas estas cuestiones son formas de pensamiento que nos ayudan después a interpelar la realidad en la que nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Tenemos distintas dimensiones. Esta es una separación que se hace para tener un poco más clara la situación. Ellas se invaden unas a otras, pero pusimos esta forma de presentación porque nos ayuda a comprenderlas mejor. En inicial no se trabajan todas, porque acá están todas las capacidades que tenemos que desarrollar para comprender. Por ejemplo, tenemos una que es justificar y argumentar. Estas cuestiones requieren de un marco teórico determinado para poder justificar algo que en inicial no se trabaja. Así que estas son para todos los años. Además, aunque fueran para inicial, que no lo son, nosotros tomamos decisiones cuando planificamos y decidimos qué vamos a trabajar. No se puede en una secuencia trabajar todo, ni siempre trabajar todo. Entonces nosotros vamos a decidir en qué nos vamos a detener más o en qué nos vamos a detener menos o qué es lo que no vamos a poner. Hay algunas a tener presente que son importantes porque son las que hacen más accesible el acceso a este saber para niños pequeños. Por ejemplo, entender las acciones de los sujetos, por qué las personas hicieron eso, por qué hicieron aquello, por qué no querrían hacer tal cosa o por qué sí querrían. Estas cuestiones, ¿verdad? Las acciones de los sujetos nos hace entender ciertas formas de pensamiento propias de otra época y comprender los sucesos de una manera más global, ¿verdad? También está, por ejemplo, la posibilidad de construir hipótesis para después que todo el proceso de aprendizaje sea tratar de confirmar o refutar esas hipótesis, ¿verdad? Buscar información selectiva para encontrar evidencias, ¿no? Tanto en una imagen, como en un texto, como en un, texto escrito, como en un video, ¿verdad? Distinguir y reconocer ciertos atributos de un concepto, eso es lo que vamos a trabajar ahora, por ejemplo, distinguir y reconocer 2 o 3 atributos, ¿verdad? En la dimensión de las habilidades cognitivo-lingüísticas, por ejemplo, poder describir y caracterizar, ¿verdad? Y también consultar y utilizar diferentes fuentes de información y poder gestionarlas para, como se decía, buscar indicios que nos ayuden a comprender el tema. Una vez teniendo claro estas cuestiones, nos vamos a poner los propósitos de la secuencia. La idea es, los propósitos es, en un tema nosotros tenemos muchas posibilidades, pero tenemos que decidir qué de todas esas posibilidades vamos a trabajar. Los propósitos que nos pusimos en este caso en particular es acercar a los niños a la idea de género desde ciertas características que definen el concepto. O sea, nosotros no nos ponemos como propósito que entiendan el concepto de género, como ya dije, eso es para toda la vida en realidad, pero sobre todo para después de mucho tiempo de trabajar con las características se nos van formando ideas sobre esta cuestión y poder ir procesando de otra manera. Lo que sí vamos a hacer es acercar a los niños a esta idea de género enfatizando en 2 o 3 características.
incentivar la práctica de búsqueda de información. Lo que vamos a hacer es ir comenzando con ellos a buscar información. En un texto escrito, en una imagen, en lo que sea, ir viendo cómo puedo tomar de ese recurso, volverle una fuente de información. El recurso por sí mismo no es una fuente de información. Yo le doy un trato para que sea una fuente de información. Yo lo gestiono de una manera. Y todo esto va a ser con la ayuda del docente, con la acción del docente como mediador, ¿verdad? Trabajar el leer y escribir en ciencias sociales y desarrollar las formas de pensamiento de las ciencias sociales buscando las intenciones de los sujetos, trabajar desde los conceptos, etc. Entonces, mis propósitos, muchos de ellos están enfatizados en estas cuestiones de que es el aprender a aprender. Más que el aprender el tema en sí mismo, porque el tema va a ir cambiando, es el aprender a aprender sobre lo que a mí me interesa o sobre lo que yo necesito saber. ¿Verdad? Incentivar la práctica de búsqueda de información se puede plantear para cualquier tema. Trabajar el leer y escribir en ciencias sociales se puede plantear para cualquier tema. Desarrollar las formas de pensamiento se puede desarrollar en cualquier tema. Estas cuestiones hacen que uno pueda después tener cada vez más independencia en relación al momento del aprendizaje. Vuelvo a decir que la intención es que lo logren cuando ya sean grandes, ¿verdad? Tanto la primaria como la secundaria, como incluso la universidad necesita enseñar a aprender. Si no, no sería una situación de enseñanza, sería un trabajo, donde vos trabajás lo que ya sabés, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos presentar el tema en el aula? Hay muchísimas formas. Generalmente lo trae el docente, muchas veces lo trae en relación a lo que llamamos una efeméride. Por supuesto que puede surgir, sobre todo un tema como puede surgir de los niños. Ahí está la viveza del maestro de poder levantarlo en el momento adecuado con una acción o una situación puntual. A veces sucede algo en el país, sale en el informativo, en el barrio, y entonces entra el tema al aula. Y si no, pasa mucho en la clase, en la escuela, que utilizamos las efemérides para trabajar. Ha cambiado un poco la forma de trabajar las efemérides, porque ha cambiado un poco también la intención de estas en la realidad de las comunidades, en la realidad social, ha tomado otro lugar la efeméride. Tomamos esta nota de la ONU que plantea que una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda y se conmemora. La ONU plantea que hay que aprovechar las efemérides para conmemorar acontecimientos y celebrarlos, aprovechando situaciones para sensibilizar y concienciar a la población sobre ellos. Entonces, hay muchas situaciones, muchas fechas que se deciden y que se deciden porque tienen un valor social que nos convoca para recordar, para valorar lo que conseguimos, para revisar lo que no conseguimos, para interpelar la realidad y la situación en la que vivimos, para conocer otras realidades, para sensibilizarnos en base a estas realidades, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que puede aparecer comúnmente es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, los temas de género que surgen en la televisión, en el informativo, o incluso, no sé, puede ser en el barrio, puede ser en algún lugar o algún centro que se acerquen los vecinos y que salte el tema, o que se trabaje el tema, o que se escuche el tema. La idea de género se puede trabajar desde cualquier situación casi, porque el género es una cosa que nos atraviesa en cada acción, en cada acto que tenemos como personas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a trabajar el comportamiento nuestro, digamos, el por qué, pero la visibilidad en la expresión de género. La expresión de género que se da desde la vestimenta, desde las aficiones y desde la gesticulación. Es en nuestro caso en particular, en cada una de las actividades que vamos a ver,
vamos a recordar cuál de estas cuestiones de expresión de género vamos a trabajar. Yo me las voy a dejar acá para que tenerlas presentes, ¿verdad? Cuando planificamos en secuencias, volviendo un poco a esta cuestión, decidimos qué actividades van primero, qué actividades van segundas, cuáles son las últimas actividades, ¿verdad? La razón, el orden no es un orden azaroso, bueno, pongo una primero que la otra porque no puedo dar las dos actividades a la vez, no. Hay alguna razón por la cual una actividad está antes que otra, esa razón puede ser o de orden lógico, orden disciplinar, una cuestión de orden psicológico que necesita el niño, una cuestión didáctica, cómo emerge el tema, o sea, hay distintas razones que me llevan a pensar que esta actividad es importante que esté acá o que esté al final, ¿verdad? Si yo tengo una actividad donde voy a diseñar que el niño haga hipótesis, no va a ser la última actividad. Y si yo voy a refutar y verificar después esas hipótesis, tampoco va a ser la primera, ¿verdad? Es un ejemplo un poco absurdo, pero es para entender que si bien hay algunas que pueden ir tanto cuartas como terceras, hay muchas que necesitan un lugar determinado. La primera actividad siempre tiene 2 o 3 propósitos que son básicos: abrir el tema, motivar, incentivar, despertar interés, problematizar. Estas cuestiones son muy importantes en la primera actividad, es donde atrapamos, donde marcamos el camino, donde hacemos muchísimas cuestiones. Una de las cosas que hacemos también es empezar a poner en juego las mentes y las cabecitas de nuestros alumnos, por decirlo de alguna manera. O sea, enfocar esa mirada, enfocar lo que sabemos o enfocar lo que pensamos sobre este tema, ¿verdad? Comúnmente le llamamos ideas previas. Lo que sí queremos hacer énfasis es en 2 cosas: en que las ideas previas siempre tienen que estar presentes en todas las actividades y que con ellas se trabaja en una cuestión continua de monitoreo del docente sobre ellas. Las ideas previas son la base de las posteriores y esas posteriores y esas ideas nuevas automáticamente pasan a ser ideas previas de otros futuros aprendizajes. Lo que sí es importante también es entender que estas ideas previas, que están siempre presentes, se activan mucho más en la medida que entregamos un material para que nos ayude a que surjan. Decir piensen en cualquier cosa o en una X cosa determinada es mucho más difícil y más abstracto a que vos le digas pensá en esto que te estoy planteando, que te estoy mostrando. Entonces, toda esa actividad mental tiene un efecto mucho más productivo y mucho más impactante en la medida en que se le muestre cierto material a el alumno. Y poner una pregunta-problema hace que ese material, que ese recurso, se vuelva, digamos, que tenga el efecto de poder enfocarse en esa cuestión el alumno en la medida que se le hace una pregunta. Que de todas estas imágenes, por ejemplo, o de un texto que puede utilizarse como disparador, un texto, una imagen, un video, que de todo eso el niño se pregunte o observe lo que se pretende. En este caso se muestran distintas imágenes que fueron previamente seleccionadas. Se le cuenta a los niños, seleccioné estas imágenes porque quiero hacerles una pregunta. Las busqué, se le dice dónde se buscaron, las busqué en la web, o las busqué en un libro, o las busqué donde sea que las busqué. Cuando nosotros le estamos diciendo al niño de dónde las traemos y para qué las traemos, le estamos enseñando de a poco que el día que necesite X cosa, ¿dónde puede ir a buscarla? ¿Verdad? Entonces, le mostramos estas imágenes, espero que se vean claras, son personas haciendo ballet, hay mujeres y hay hombres, herramientas, fútbol, una mesa de té, una carrera de autos. Entonces se le pregunta al niño qué es de nena y qué es de varón en estas imágenes. Y se recoge un poco la conversación.
se puede anotar las cosas que ellos dicen. Esta pregunta también se puede tomar como una pregunta disparadora para que los niños hipoteticen. Bueno, es de nena tal cosa, es de varón tal otra, y dejarlas anotadas para después poder ir sobre ellas, refutarlas, verificarlas con la información. En este caso no lo vamos a hacer, en este caso solo nos vamos a preguntar qué es de nena y qué es de varón y por qué. ¿Por qué pensamos que esto puede ser de tal cosa? ¿Por qué pensamos que esto puede ser de tal otra? Esto se hizo en una escuela con niños de 5 años, la mayoría de estas imágenes dijeron que era de los dos. Fue muy interesante porque una niña dijo que el ballet, acá no sé si se visualiza que hay un hombre sosteniendo a la muchacha que hace ese paso de ballet. La niña dijo que el ballet no es solo de nenas, porque si no en esta imagen no habría hombres. Digo, es muy interesante porque ella usa la imagen como fuente de información ya para contestar esa pregunta, ¿verdad? Entonces cuando se le pregunta por qué van diciendo estas cosas. Posiblemente quizá muchos digan que el fútbol es de varón o que el ballet es de niña. Posiblemente tampoco no, porque las nuevas generaciones ya no son como nosotros, ¿verdad? Hay muchas niñas que hacen fútbol y todo. Pero es bueno levantar todo lo que ellos nos puedan decir ordenadamente para que en un continuo trabajar sobre eso. Eso es ir a la forma de pensamiento previa a la situación de enseñanza. Es recordar qué era lo que se pensaba y volver a traerlo continuamente. La primera actividad es la que dijimos recién. La actividad número 2 trabaja sobre la expresión de género que se da en la vestimenta. Se va a trabajar sobre un cuento que se llama El vestido de mamá, que ahora lo vamos a ver y vamos a ver el autor y todo. Hay que recordar que siempre tenemos que dar un contexto de comprensión, un para qué y un por qué se trajo ese libro. Yo traje este cuento porque se acuerdan que el otro día estuvimos hablando de qué era de nena, qué era de varón, y íbamos a investigar, íbamos a indagar en este tema. Bueno, entonces traje este cuento, de explicar un poco de qué trata este cuento. Cuando leemos para ciencias sociales, leemos de otra manera. Vamos, venimos, buscamos indicios ordenadamente, buscamos indicios desordenadamente y nos enfocamos en lo relevante para el área. Es otra forma de leer, no es la forma de leer cuando leemos algo por placer, cuando leemos una literatura por placer, un cuento. Incluso este mismo cuento podemos leerlo en una situación por placer o lo podemos leer, como en este caso, para trabajar en ciencias sociales, ¿verdad? Esto que sacamos del libro de Isabelino Siede de Retratos de Familia dice: desde el punto de vista escolar, una fuente de información es un conjunto de materiales a partir de cuya lectura los estudiantes podrán extraer información sobre los temas de enseñanza, apropiarse de conceptos de las ciencias, buscar evidencias para construir o confirmar hipótesis o ideas que ya hayan tenido. Y un poco vamos a hacer eso, vamos a ir buscando en los distintos materiales esos indicios. Por lo tanto, estos materiales vamos a usarlos como fuentes de información. El vestido de mamá es un libro de Dani Umpi y de Rodrigo Moraes, ¿tá? Trata el tema de un niño que le encantaba el vestido que su madre usaba para las fiestas. Era un vestido verde con brillantes, con brillantitos. Y él se imaginaba que se lo ponía y que se disfrazaba de esto y que se disfrazaba de aquello. Un día él decide sacarle el vestido a su madre e ir a la plaza y se lo muestra a sus amigos, muy contento, y le dice: miren lo que tengo. Y todos los amigos se burlan de él, primero quedan un poco duros, no entienden nada, después se ríen y dicen: ay, tiene puesto un vestido, no sé qué, no sé cuál. Y él vuelve triste y mal para su casa, y la madre le dice: mi vestido, bueno, y ahí le dice: no lo puede sacar, y le explica que no lo puede usar para ir a la plaza, porque es un vestido caro, los vestidos de fiesta cuestan caro, y que hay ropa para la plaza, hay ropa para las fiestas, y que hay que cuidarlo mucho, que es muy delicado, de una tela muy delicada, etc. Vamos a volver un minuto para atrás. Los propósitos de los propósitos de esta actividad es acercar a las características del concepto, que es relacional y cambiante, y buscar la información, o sea, leer en ciencias sociales buscando las intenciones de los sujetos, ¿verdad? Entonces,
todas las preguntas, todas las consignas que nosotros pensemos van a ser en relación a eso, en relación a lo que queremos resaltar de las características del concepto y a lo que queremos conflictuar o problematizar. ¿Ah? Las consignas son muy importantes, después los vamos a mirar más adelante. A veces pensamos las preguntas solo por, ay, bueno, ¿qué le pregunto? Le pregunto tal y tal cosa. La pregunta tiene que ir relacionada a lo que yo quiero saber, ¿ah? A lo que a mí me interesa que el niño piense. No que piense en el juicio de valor que yo digo, sino sobre lo que el niño piense. ¿Verdad? Nosotros queríamos ver que era relacional, que se armaba la idea sobre la expresión de género en base a el intercambio con el otro. No es una cuestión que me nace a mí adentro naturalmente, sino que la voy construyendo en sociedad con el otro. Por eso se enfatiza en esta cuestión de los compañeros. ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué quedan así como quedan? ¿Qué esperaban o qué pensaban? ¿Verdad? ¿Qué pensaron sus amigos cuando lo vieron con el vestido? Y ahí vamos al cuento y nos fijamos qué pensaron y qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo se sintió él? Es importante también ver cómo se sintió la persona, ver las distintas intenciones de los compañeros, si ellos se rieron, qué esperaba que pasara en esa persona, cómo se siente una persona que quiere ponerse un vestido, ¿ah? Para jugar, para divertirse, cómo reaccionan los demás, por qué reaccionan así, ¿verdad? Y después conversar sobre lo que le decían los padres, que bueno, que hay ropa que es para la plaza, ropa que es para otras cuestiones, ¿verdad? Y ahí ir formando la idea de que hay construcciones que tenemos que son en base a variables que pueden ser no del todo, no asegurando del todo una vida feliz para las personas, pero a la vez hay otras construcciones como por ejemplo, si algo es caro, no lo uso para ir a jugar al fútbol y romperlo en el campito, ¿verdad? Que nos va ayudando a que hay distintas formas de pensar estas cuestiones de uso cotidiano, ¿verdad? Y acá entonces vamos a problematizar una vez más estas situaciones. ¿Quiénes usan los vestidos? Pero no le vamos a preguntar al niño su opinión, aunque la opinión del niño siempre se manifiesta y está bien que así sea, ¿verdad? Pero nosotros vamos a preguntarle sobre esta fuente de información. Según estas imágenes que vemos aquí, que las saqué de la web, que la busqué, ¿quiénes usan vestidos? Todas estas imágenes son hombres que usan vestidos. Podemos preguntarles cómo se ven contentos, se ven tristes. Estos, por ejemplo, que están acá, ¿qué tienen? ¿Qué son estas cuestiones? ¿Cómo se llaman estas cuestiones? ¿Son polleras? ¿Se llaman faldas? Estas son túnicas. Esta forma de vestir está relacionada a determinadas culturas, ¿verdad? Acá tenemos una persona que parece hasta un modelo, que tiene, parece estar en un país como o Londres o Nueva York, ¿verdad? Que está parado como en pose, ¿no? Está mostrando una nueva moda. Acá tenemos una foto que no es en la vestimenta, si bien la foto es moderna, no es una vestimenta que sea actual. Evidentemente esta persona tiene una vestimenta tradicional de ese lugar, de ese país. Ir trabajando sobre las imágenes y sobre los detalles de estas imágenes que me interesan a mí, según mi propósito, que es observar particularmente cómo las cuestiones de género son cambiantes, ¿verdad? Y qué es lo que nos puede hacer ver que cambian. Acá también tenemos otras imágenes, podemos preguntarle, ¿estas imágenes son actuales, son antiguas? ¿Ah? Las traje porque quiero ver la vestimenta, porque estamos trabajando la vestimenta, estamos mirando la vestimenta, los vestidos, quién los usa, qué ropas tienen puestas. ¿Ah? ¿Por qué no tenemos fotos de esto? Esto es una foto sobre una escultura. ¿Por qué no tenemos una foto de las personas de esa época? ¿Verdad? ¿Qué es de esta escultura que me cuenta cómo era la ropa? ¿Verdad? ¿Qué ropa están usando? ¿Siempre se vistieron igual los varones? Entonces, ¿de dónde es esto? También podemos ver qué es lo que dice acá, porque el texto que acompaña la imagen me ayuda a interpretar la imagen, ¿verdad? Las consignas escolares tenemos que pensarlas muy bien,
porque son las que hacen posible la apropiación del conocimiento desde la búsqueda de un hacer que remite específicamente a operaciones de pensamiento. O sea, yo con la consigna lo que hago es ayudar a pensar, ¿verdad? Con las preguntas ayudo a pensar. Yo puedo estar mirando algo y diciendo, ay, qué lindos colores que tiene. Y otro me puede estar diciendo, pero ¿viste dónde está colocado? ¿Por qué estará colocado ahí? ¿Quién lo puso? ¿Por qué lo puso? ¿Con qué intención, verdad? Hay muchas veces, sobre todo para los docentes que estamos en las clases más pequeñas, que los materiales que tenemos o los recursos que tenemos no están adaptados para los pequeños. Existe como una creencia de que los niños no tienen por qué pensar temas de ciencias sociales, no tienen por qué estar pensando cuestiones de la realidad social y no se producen, ahora más, pero antes no se producían muchos materiales que pudieran servir para estos temas. Entonces, hay autores que plantean que hay que adecuar y adaptar los textos y los distintos materiales, ¿tá? Y trabajar sobre la versión original de forma que resulte accesible para los lectores, ¿verdad? Acá dice, para los lectores con dificultades o sin dificultades, ¿ah? Y dice, existen diferentes maneras de adaptar un texto en este caso, está hablando, ¿no? Por ejemplo, explicitar explicaciones, recortar o extender, porque a veces la comprensión, cuando recortamos mucho, empezamos a no comprender, ¿verdad? A veces es tanta información que no nos ayuda a focalizarnos en lo que queremos, ¿ah? Entonces dice, recortar o extender. Otra posibilidad consiste en incluir vocabulario o modificar el que ya existe. Incluir títulos o subtítulos para textos, imágenes, etc. Y acá plantea que a veces el docente no tiene tiempo de preparar todo su material. Entonces eso que podría prepararlo y dejarlo ya pronto, lo tiene que realizar de forma oral y ayudando y acompañando continuamente la lectura o la interpretación del niño de los diferentes tipos de texto o imágenes o los distintos recursos que sean. La actividad 3 lo que vamos a trabajar es la expresión de género que se da por medio de las aficiones, los gustos, ¿verdad? Lo que uno desea muchas veces, lo que uno le agrada, lo que uno prefiere, sus preferencias y sus gustos, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué prefieren las niñas y qué prefieren los varones? Hace una pregunta para leer sobre los juegos y los juguetes. Y la actividad puntual es, indícale al docente dónde dice qué prefieren las niñas y dónde dice qué preferían los varones antes, ¿verdad? Dice los juegos y los juguetes. Acá muchas veces, sobre todo en inicial, la lectura, la escritura se va a dar por medio del docente. El niño le va a decir al docente, ¿ah?, dónde dice lo que está preguntando el docente. Y le va a decir, el docente va a leer y con él va a trabajar sobre estas dos cuestiones, ¿verdad? Acá el docente puede empezar a escribir, dice, el juego siempre estuvo presente en la vida de las personas, pero cómo se juega y a qué se juega cambian con el tiempo según el lugar donde vivimos. En una época se le enseñaba a los niños con juguetes ciertas habilidades que iban a necesitar en su vida de adulto. Estos saberes variaban si eras nena o eras varón. Los niños no podían jugar a lo que querían y no querían jugar a cualquier cosa. Estas son las dos cuestiones que vamos a señalar después de leerlo todo con los niños, de preguntar de qué habla el texto, de decirle de dónde se sacó y para qué se trajo. Se va a volver a leer y les vamos a decir a ellos, díganme o márquenme o párenme mi lectura, ¿ah?, cuando esté diciendo, ¿ah?, qué preferían las niñas, qué preferían los varones y por qué lo preferían. Y entonces ahí comienza de vuelta a leer la maestra, si ya están en primero y en segundo pueden subrayarlo con ellos en el pizarrón. Algunos niños de 5 también lo pueden hacer. Se puede trabajar en grupo, que eso es muy, muy, muy enriquecedor, ¿ah?
Entonces dice, la parte que se señala es, ¿a qué se juega? Cambia con el tiempo y según el lugar donde vivimos. Ahí estamos de vuelta enfatizando en que las relaciones de género se dan, pero que a la vez son cambiantes y se van construyendo, ¿verdad? Los niños no podían jugar a lo que querían y no querían jugar a cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces esos son los dos puntos que íbamos a trabajar más. Este texto, sobre todo para los más chicos, es interesante que venga acompañada de imágenes. Las imágenes también se gestionan de forma particular para el área de ciencias sociales. Uno puede observar esta imagen en un museo o en algún lugar y observar los detalles, la calidad del dibujo para los vestidos, cómo eran los peinados y todas estas cuestiones. Pero si nosotros estamos trabajando en relación a los juegos y los juguetes en las épocas anteriores, entonces vamos a enfatizar en las cuestiones que nos ayudan a buscar indicios y a indagar sobre el tema que nos interesa. Entonces podemos decir, ¿qué de toda esta imagen me muestra, ¿tá?, a qué jugaban esas niñas? ¿Verdad? ¿Podemos relacionarlo con el texto anterior? ¿Cómo? Sí, bueno, es una imagen que es un dibujo, ¿tá?, que muestra que es antiguo, que muestra los vestidos de las niñas, los peinados, y muestra a la nena con la muñeca y al varón con el cañón, ¿verdad? Es un poco una forma de mostrar lo que decía el texto, ¿verdad? Tenemos también estas imágenes de distintos pintores, bueno, esta imagen en particular de un pintor, y esto es una foto antigua. Y también va mostrando, esto que está acá, es un rifle, los soldaditos, todas cuestiones bélicas para que ellos vayan preparándose para las situaciones de guerra que eran propias de una actividad masculina de la época, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad, podemos decir que indiquen el texto, qué de ese texto me muestra que es así, si son las armas, si son los soldaditos, ¿verdad? Acá hay unas flechas que van mostrando estas cuestiones, cómo las niñas juegan con las muñecas. Esto es una fotografía, se puede preguntar si les parece que es antigua, si les parece que es actual, qué es lo que la hace, qué es lo que me hace pensar de esta imagen que es antigua, ¿verdad? Es importante que les enseñemos a mirar. Muchas veces con una imagen o con una publicidad nos hacen llegar cosas que no nos damos cuenta porque nos hace sentir lo que sentimos o porque nos hace pensar lo que pensamos. Racionalizar qué es lo que en esas imágenes, en esos videos nos hace pensar eso, nos sirve para poder reflexionar, para ver si es así, para ver si no es así, por qué me ayuda a pensar esto, ¿verdad? Esta imagen ya es una imagen más actual, es el de un día tipo Día del Niño, o capaz que algunas fiestas que se regalan juguetes. ¿Qué observas en las imágenes? Se le pregunta a los niños. ¿De dónde pensás que se sacaron estas imágenes? Ya después de un tiempo que se cuenta de dónde se sacó, se puede empezar a preguntar a ellos de dónde las podría haber sacado yo, de dónde las podrían haber sacado ustedes, y se comparten con ellos, sí, las saqué de ahí, no las saqué de ahí. Pero entonces se va ayudando a que ellos, una vez más adelante, empiecen a pensar ellos, ¿de dónde pudo haber venido esta imagen, verdad? ¿Para qué crees que se hicieron? ¿De qué época son? ¿Qué observas distinto a las imágenes anteriores? Y ahora empezamos a conflictuar un poco ciertas cuestiones que están relacionadas decíamos, a estereotipos de género, a cosas que venían preconceptuales, prefijadas, ¿verdad? Obviamente estas imágenes la docente las eligió porque son imágenes que problematizan la actualidad, ¿no? No es la mayoría de las imágenes que observamos en la publicidad de alguna juguetería para el Día del Niño. No, están buscadas de gusto para cambiar estas cuestiones y estas formas. Así como si yo lo que quiero mostrar es cómo se reproduce socialmente los juegos y juguetes en roles de género tradicionales, entonces no buscaría estas imágenes, porque yo acá no estoy mostrando la reproducción social de esto, acá estoy mostrando el cambio, estoy habilitando otras formas de pensamiento.
Y entonces después iríamos a la última parte, que es las gesticulaciones o las formas de movernos, el movimiento, las formas que nosotros manifestamos corporalmente ciertas cuestiones que están relacionadas a expresiones de género. Lo que vamos a hacer ahora es ver un video. Es un video editado de una publicidad de toallas femeninas. Hay que recordar que los videos deben ser vistos con una intervención didáctica que el maestro ya haya planificado previamente. En este video se hicieron dos cosas. La primera parte se editó para facilitar la comprensión del video en el niño con poca intervención del docente. Con niños tan pequeños la intervención del docente está siempre y es importante. Pero la primera parte tiene poca intervención, va a pretender poca intervención del docente. La segunda parte del video, que dura muy poquitito, está relacionado a lo que llamamos textos difíciles o materiales difíciles o fuentes difíciles, que también tenemos que traer al aula y mostrarles a los niños de qué manera hacemos los adultos para entenderlos y ayudarlos a entenderlo y mostrar las distintas cuestiones que nosotros hacemos como estrategias o usamos como estrategias para comprender. El video está en inglés y entonces una de las estrategias es leer los subtítulos, ¿verdad? Esto que podría parecer evidente, está bueno ir enseñándoselo a los niños, porque los niños la próxima vez que visualicen algún video que no esté en su idioma van a buscar esta referencia a la que hizo el docente cuando planteó: yo leo la parte de abajo para entender lo que dice, ¿verdad? Le va explicando estrategias para comprender mejor. Dice, los videos cuando se miran por una situación de placer se deja toda la película porque nadie quiere que le corten ni que esto. Cuando uno mira un video para aprender ciencias sociales, entonces el video se puede cortar, se puede volver para atrás, se puede enfatizar, se puede, ¿verdad? Lo gestionamos de forma distinta. Tenemos que tener presente que solo por el hecho de verlo no quiere decir que lo comprendamos. Y que además, aunque todos vemos lo mismo, todos vamos a entender cosas distintas, podemos entender cosas distintas. Porque cualquier situación que se mire, tanto un texto escrito, una imagen como un video, no es una acción solo del objeto hacia el sujeto. Implica mucho movimiento intelectual y mental desde su historia y desde su contexto de la persona, del niño, del docente, de quien sea. Entonces las interpretaciones se dan en ese conjunto, ¿verdad? Y entonces la actividad 4 tiene como propósitos trabajar cómo miramos e interpretamos para ciencias sociales, acercar a los niños a la idea de género de ciertas características que define el concepto, como son, en este caso, la expresión de género, la gesticulación. Dice, ¿qué es hacer las cosas como niña? Como ya dije, hasta la mitad del video tiene una fácil posibilidad de acceso. Y luego, de la mitad en adelante, vamos a frenarlo en algunas partes para ayudar a su comprensión. La pregunta con la que vamos a mirar el video y le decimos a ellos de dónde salió lo que le hicimos y cómo lo vamos a parar y cómo lo vamos a ver. La pregunta es, ¿qué significa ser algo como una niña, verdad? Entonces comienza el video y dice, ¿qué significa correr como niña? Acá voy a parar un poquito el video y quiero decir, se puso la letra grande con un tiempo determinado donde la maestra pueda leer, pueda ir señalando con los dedos, con el dedo, las palabras, ¿verdad? Y pueda ir ayudando al niño mostrando en qué parte de este video me está diciendo qué es lo que yo tengo que ver, ¿verdad? ¿Qué en esta parte del video me va a ayudar a entender lo que yo voy a mirar? Y es esta pregunta, ¿qué significa correr como niña? Le preguntan a esta chica y esta chica muestra lo que significa para ella correr como niña. Y acá está lo que significa para ella, para esta otra niña, para este varón, para este. ¿Y pelear como niña? Le preguntan.
¿Qué significa pelear como niña? Y miren cómo este varón imita a las niñas peleando. Y esta niña, ¿cómo imita? Y lanzar como niña, lanzar una pelota como niña. Y ellos lanzan así. Y después pregunta, ¿corren así las niñas? ¿Lanzan así las niñas? ¿Pelean así las niñas? Y entonces acá se le pregunta a la niña, ¿ah? Dice, ¿cómo corre una niña? Pero ella es una niña y se lo preguntan a ella. Como ven acá en esta parte del video ya no está la pregunta en grande, letra mayúscula y mucho tiempo en el texto. Entonces la maestra puede decir, yo voy a irles leyendo acá abajo, ¿ah? Que me aparece escrito en español porque ellos hablan en inglés. Y a la niña esta se le pregunta, enséñame cómo se ve cuando corre una niña. Miren cómo corren. Lanza algo como una niña. Pelea como niña. Y acá le preguntan a esta niña, ¿qué significa para ti cuando digo corre como niña? Yo voy leyendo acá abajo. ¿Qué significa para ti cuando digo corre como niña? Y la niña dice, significa correr tan rápido como tú puedas. Y acá le preguntan a la niña, ¿crees que decir como niña es algo bueno? Le preguntan a esta niña, ¿tú crees que decir como niña es algo bueno? Y ella dice, de hecho no sé si es algo bueno, suena como algo malo. Suena como si estuvieras tratando de humillar a alguien. La idea de este video entonces es mostrar cómo a veces cuando decimos, corre como una niña, hace esto como una niña, estamos intentando decir que eso no es algo bueno, ¿verdad? Que es, como algo así como mariconcito, a veces decimos, o una cuestión así. ¿Por qué decimos estas cosas, verdad? Lo que hacemos es interpelar situaciones concretas que se dan en la vida cotidiana. Muchas veces pasa que no es la realidad de los niños, o a veces hay cosas que pasan cuando ya son un poco más grandes. Entonces podemos ir haciendo preguntas que nos acerquen al tema. Bueno, ¿qué piensan del video? ¿Qué les pareció raro? ¿Qué les causó gracia? ¿Qué les pareció de por qué harían eso? Y sobre todo pararse y detenerse en la cuestión final, en cuando se le pregunta a la niña, ¿tú pensás que es algo malo decir que haces esto como una niña? Y ella plantea que bueno, que a veces suena como algo malo, ¿verdad? Y así poder discutir con ellos estas cuestiones. También se puede decir si alguna vez lo escucharon, si alguna vez sintieron que alguien lo dijo o lo escucharon por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se podía pensar antes? ¿Cómo piensan los más jóvenes, los más grandes? Jugar con estas cuestiones en donde en el video nos muestran que se asocian cosas que no son, que realmente no están asociadas y que se asocian de forma cultural en la sociedad, donde generan determinadas desigualdades o determinadas cuestiones que afectan posteriormente, que pueden afectar posteriormente a las personas que se sientan involucradas, a las mujeres o incluso a los hombres que le digan como algo malo que hace una cosa de determinada manera, ¿verdad? Entonces un poco trabajar con eso. Y por último, todas las actividades que se piensan y que se diseñan, muchas veces es interesante poder, una parte de las investigaciones científicas es comunicar lo que uno indagó, transmitir también, compartir con la comunidad qué es lo que se investigó y que ellos te pregunten y ver cómo. Hay distintas formas de comunicar en la escuela. Se puede generar un folleto explicativo, se puede expresar en una cartelera, se puede hacer una clase abierta, millones de maneras, ¿verdad? Y en este caso lo que pensamos fue, en base a estas imágenes en donde no se muestran claramente estereotipos, poder volver a trabajar qué es de nena y qué es de varón en la actualidad. Un poco retomar la pregunta problema, ¿verdad? Y construir entre todos una conclusión y que la escriban. Pueden escribirla a través del maestro,
pueden tener un proceso de escritura donde primero tiramos ideas sobre todo lo que fuimos revisando en la secuencia, qué es lo que nos impactó más, qué es lo que nos pareció que ya lo conocíamos o que no lo vivíamos de esa manera, estas cuestiones, en donde lo que hacemos es una revisión de nuestra forma de pensar para pasar en limpio alguna conclusión final, se les puede también mostrar a los padres. Quiero decir 2 o 3 cuestiones, como ya se dijo, esto es una secuencia larga para niños pequeños, no hay que hacerla toda, se presentan distintos materiales, distintas fuentes de información para ver cómo se gestiona, ¿da? Se puede hacer en grupos también, se pueden hacer distintas actividades y que después un grupo le cuente a otro. Las secuencias didácticas tienen que ser flexibles, tienen que ser abiertas y sobre todo tienen que ser contextualizadas. Lo que quiere decir es que yo tengo que adaptar esto a la realidad que me toca puntualmente en mi clase y que muchas veces significa cambiar incluso el orden y todas las cuestiones, entender los tiempos de los niños, y entender que esos tiempos muchas veces están relacionados incluso a nuestras formas de enseñar. Me va a llevar mucho menos tiempo trabajar estos temas si yo ya los vengo trabajando, me va a llevar muchísimo menos tiempo poder hacer preguntas, que ellos hagan preguntas o poder hacer hipótesis y que ellos hagan hipótesis si son niños que ya están acostumbrados a preguntar. Se enseña a preguntar. A veces la escuela está muy acostumbrada solo a recibir respuestas de los niños. Entonces, cuando nos ponemos como propósito enseñar a preguntar, que es fundamental en la vida, porque la pregunta es el cuestionamiento, y es muy importante cuestionarse su propia vida, la vida de los otros o la vida que le toca vivir a uno. Entonces, enseñar a preguntar lleva tiempo, y ese tiempo no depende ni de la capacidad del niño ni de su contexto. Depende de cuánto antes empezó a preguntarse las cosas sobre la realidad que le toca vivir. Cuanto antes empiece, con más facilidad lo va a hacer. Bueno, muchas gracias y esto es un poco todo. Los dejo con la bibliografía.